Buenas tardes a todos, les saluda Andrea Dávalos. El día de hoy voy a ser la monitora en la capacitación que nos va a dar nuestro querido economista Javier Romero Sares. Es un gusto tenernos aquí ya presentes. Estamos empezando a las 7 en punto. También les comentamos que por estos 9 años vamos a tener una maravillosa entrevista con Carla Canora, la cual nos va a brindar sus experiencias, sus trayectorias que han tenido. Vamos a estar pasando también una invitación a cada uno de ustedes para que nos acompañen en esta entrevista. Recuerden inscribirse para poder estar en los sorteos de los premios que vamos a entregar por los 9 años de capacitaciones 360. Bueno, veíamos cuáles eran los 3 objetivos específicos de este conversatorio y ahora vamos a ver cuál es el objetivo general, ¿no? Facilitar herramientas que permitan al emprendedor estructurar su negocio, establecer metas, planificar finanzas, llevar un adecuado registro control de sus operaciones y alcanzar el éxito a través de un buen manejo financiero. El entorno general en el que se enfrenta en este momento nuestro país es un entorno especialmente difícil. La economía se paralizó durante más de 75 días por motivo de la pandemia. El sector productivo se paralizó en aproximadamente un 70%, apenas un 30% pudo operar en condiciones irregulares de alguna manera en los sectores que se encargaban pues principalmente de abastecer alimentos y servicios, ¿no? Las pérdidas se estiman, hay muchas cifras, las cifras van incrementándose con el paso del tiempo, pero una cifra que parece ser bastante aterrizada se estima en más de 15.000 millones de dólares, ¿no? El déficit fiscal del gobierno, que ya venía golpeado desde hace mucho tiempo con caída del precio del petróleo, con caída de recaudaciones tributarias, con pago de intereses y servicios de deuda y una lucha por controlar el gasto corriente, se complicó aún más, ¿no? con motivo de la pandemia, y hoy en día se estima en por lo menos 8.650 millones de dólares el déficit, que significa un 8.5% con relación al PIB. Mientras el Fondo Monetario Internacional prevé un decrecimiento de la economía un 6.3% para el 2020. ¿Qué significa todo esto? Significa que se prevé una caída de la producción, se prevé una caída del empleo, se prevé una caída del ingreso y en consecuencia se prevé una caída en el consumo para este año. Pues los diferentes sectores económicos se han visto afectados y el consumidor final ha visto mermada de manera significativa su capacidad de consumo. Es muy importante entonces tener en cuenta este entorno dentro del cual se va a desarrollar nuestra economía en lo que queda del año y probablemente durante todo el año 2021 también, en el que hay previsiones asimismo de un decrecimiento en la economía. Los sectores más afectados han sido el comercio, los servicios y la manufactura. Hay muchas empresas del sector turístico, del sector, entre ellos pues hotelería, restaurantes, el sector de la educación de alguna manera también se ha visto afectado, el sector comercial definitivamente por todas las restricciones que han habido. Muchos de los sectores se han visto restringidos en sus actividades y recién desde las últimas semanas han retomado en algo, pero enfrentándose al problema que les acababa de comentar y que es una caída potencial en el consumo del consumidor en función de la disminución de su capacidad de compra. Más de 25.000 empresas se acogieron a la suspensión de la jornada laboral, 365.000 empleados en modalidad de trabajo, 6.000 empresas redujeron la jornada laboral. Todo esto significa, y esto de acá mucho más todavía, 49.733 actas de finiquito registradas hasta el 2 de mayo y un desempleo que de acuerdo a cifras podría subir al 6.5%. Entonces todos estos factores hacen sentido con los que les acababa de comentar, y es el entorno al que nos enfrentamos todos los sectores
algunos de manera mucho más preocupante que otros. Sin embargo, Ecuador se ha caracterizado siempre por ser un país emprendedor, un país que no se deja vencer, y Guayaquil en particular y muchas otras ciudades de la costa y de la sierra tienen un gen definitivamente que los orienta y los motiva a continuar emprendiendo, a continuar luchando, a continuar tratando de generar recursos dentro de un entorno difícil. En el año 2017, de acuerdo a un estudio realizado por SPAE, existían alrededor de 3 millones de ecuatorianos que empezaron o tenían ya un emprendimiento menor a 42 meses. Esto representa prácticamente un tercio de la población de entre 18 y 64 años. Este es el índice de actividad más alta de la región. Es el primero en Latinoamérica, seguido de Guatemala, y en Sudamérica por Perú y Chile. 3 de cada 10 adultos ecuatorianos son emprendedores, de los cuales un 52% son mujeres y 48% son varones, con un promedio de 36 años de edad. De aquí se descompone un 33% con un empleo adicional y 50% que es autoempleado. ¿Qué es lo que motiva a un emprendedor a iniciar un emprendimiento, a arriesgar parte de sus recursos probablemente o tomar un crédito para iniciar un emprendimiento? Existen dos grandes motivaciones. La una es la oportunidad de mejora y la otra es la necesidad. Y en ocasiones una mezcla de estas dos motivaciones. Oportunidad de mejora porque teniendo tal vez un empleo fijo necesita generar una fuente adicional de recursos, o necesidad en el caso en el que, habiendo dejado de prestar sus servicios en alguna empresa en relación de dependencia, se ve en la obligación de empezar a generar recursos para mantener a su grupo familiar. ¿A qué se enfrenta el emprendedor en este país? ¿Cuáles son las debilidades? No tener procedimientos claros de operación, no tener un marco regulatorio todavía que favorezca el emprendimiento, y lo más importante, tal vez no tener información del mercado al cual dirigirse. Un emprendimiento se trata de buscar la solución a un problema o a una necesidad, y para poder iniciarlo es preciso comprender el funcionamiento del mercado, entender cuál es la necesidad y proponer una solución a ese problema. Esto es importantísimo, y sin eso un emprendimiento va a tener muchas dificultades para poder sostenerse en el tiempo. De hecho, de acuerdo a estas mismas estadísticas, el 90% de los emprendimientos no dura más de 3 años, en parte por alguna de estas razones, a las que se agregan baja rentabilidad y falta de financiamiento. Estos dos factores son realmente críticos, porque si no existe un estudio adecuado del producto y del mercado, no se fija un precio que establezca un margen de rentabilidad que le permita al negocio ser sostenible en el tiempo. Y luego la falta de financiamiento realmente es crítica. Existen algunas líneas, pocas líneas en realidad, que financian actividades que emprendan. La mayor parte de los financiamientos para pequeños y medianos empresarios están orientados a establecimientos que ya tienen por lo menos 2 a 3 años funcionando, es decir, necesitan presentar una historia de funcionamiento de por lo menos ese tiempo. Esa es una gran dificultad a la que se enfrentan los emprendedores. Y en la actualidad, pues las oportunidades son que la pandemia ha abierto esta gran posibilidad de desarrollar nuevos emprendimientos en una realidad que probablemente hasta hace unos pocos meses no la habríamos podido haber imaginado. Había algunos emprendimientos que habían iniciado para, por ejemplo, prestar servicios de delivery, pero la verdad, a mi modo de ver, por lo menos no habían tenido un empuje suficiente como para despegar. Hoy en día ya vemos cada vez más marcas desarrollando esta actividad.
En este entorno actual, entonces, resumiendo un poco lo que hemos conversado, la inestabilidad de nuestra economía, la incertidumbre en el futuro económico y, por qué no, político también de este país, y el desempleo que se ha generado y se ha incrementado a raíz de los problemas que hemos vivido en los últimos meses de este año, llevan a una buena parte de los ecuatorianos a idear una manera de seguir generando recursos, y esta es el emprendimiento. Pero ¿qué necesita el emprendimiento para poder ser sostenible en el tiempo? Necesita visión, que es lo que conversábamos hace un rato, es decir, identificar la necesidad, identificar el mercado, dimensionar el mercado. Luego una constancia, porque existen muchas dificultades que deben ser superadas. Luego tomar buenas decisiones en función de la información de que se dispone, y finalmente un adecuado control y manejo financiero. El ciclo del emprendedor, resumiendo un poco, pues empieza con identificar un problema o una necesidad, visualizar la solución para ese problema y luego conectar esa solución con el mercado. A continuación, deberá elaborarse o esbozarse o idearse cuando menos un plan de negocios en el que se establezca la misión, la visión, los objetivos, las estrategias y un plan de acción con miras a presentar o entregar al mercado una propuesta de valor. Un producto solo tiene posibilidades de éxito si desarrolla una propuesta de valor adecuada para el mercado aprecie las características de ese producto, las identifique como la solución a algún problema o a alguna necesidad. Pasamos ya un poco a temas de las cifras, ¿no? El emprendedor básicamente debe ejecutar desde el punto de vista financiero 3 actividades. La primera es planificar a través de 2 herramientas que son muy importantes, que son el presupuesto y el flujo de caja. Planifica lo que planea, lo que piensa o proyecta realizar en un periodo de tiempo determinado, que puede ser un trimestre, que puede ser un semestre, que puede ser un año. Luego ejecuta lo que ha plasmado en esa planificación financiera a través de sus operaciones diarias que ameritan un control de cada una de ellas. Y finalmente, medir lo que ha realizado luego de la planificación y luego de la ejecución. Para esto tiene 3 herramientas que son el estado de resultados, el balance general o estado de situación y el más importante probablemente el control presupuestario, que lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Este es el ciclo del efectivo, es decir, cómo se maneja o cuáles son las fases que debe cumplir el efectivo dentro de un proceso de producción o desarrollo de un producto o la venta de un servicio. Primero, pues la compra de inventario. Allí se inicia un poco la actividad, que no necesariamente es inventario de producto terminado, que puede ser inventario de materia prima, de insumos, materiales, dependiendo de si lo que se va a ofrecer es un producto o un servicio, y luego un proceso que ya demanda un costo adicional al de la compra del inventario. Luego se obtiene el producto terminado, se comercializa a través de un proceso de distribución o venta, dependiendo de si es un negocio business to business, es decir, orientado hacia las empresas, o business to consumer, orientado hacia el producto o el consumidor. Y finalmente el cobro del efectivo luego de cada una de estas etapas, con la que recuperamos nuestra liquidez y volvemos a comprar el inventario para reiniciar nuevamente ese ciclo. Algunos aspectos claves del manejo financiero. El primero, el control del efectivo, que lo he mencionado ya un par de veces, pero que realmente amerita ser estudiado, ser analizado, ser tomado en consideración. ¿Por qué? Porque garantiza el normal desarrollo de las actividades en el corto plazo. Como les decía hace un rato, una empresa puede disponer de algunos activos dedicados a la producción, pero si la empresa no dispone de liquidez suficiente como para comprar materia prima, pagar sueldos,
pagar combustible, pagar servicios públicos, pagar mantenimiento y reparaciones, es imposible operar. Luego, como resultante, digamos, de un adecuado control del efectivo, es importante siempre mantener una reserva para imprevistos. Los imprevistos tienen una diversidad de orígenes, uno de los cuales puede ser precisamente una variación imprevista de la demanda o una variación imprevista en el costo de producción o una oportunidad de negocio para aumentar el volumen de producción durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, una situación de un producto estacional que demanda una mayor producción en un periodo de tiempo determinado, y siempre es importante manejar esta reserva. Luego, en cuanto a control efectivo también, pues los cuadres diarios de caja, esto forma parte de una serie de herramientas que con el tiempo ya se van volviendo habituales, ¿verdad? Y el control de la caja, de los ingresos, de los egresos, de las cuentas por cobrar, como se menciona a continuación, son de vital importancia, así como también mantener un stock de inventarios para cubrir el periodo promedio de reposición. Luego, en el lado de las acreencias, pues, y la negociación con los proveedores, es importante mantener una base de datos constantemente actualizada. Hoy en día existen muchas formas y existen mucha información en el mercado respecto a diferentes oferentes, diferentes términos de negociación, diferentes precios, diferentes calidades. Es decir, hoy en día nos enfrentamos o disponemos realmente de una base de datos muy importante que, sin embargo, debe ser monitoreada de manera periódica. No podemos, y valga la oportunidad pues para hablar de una cuestión que se va generando con la experiencia, identificarnos de manera permanente con un solo proveedor, porque este solo proveedor de alguna manera nos está controlando si solamente con ellos mantenemos relaciones comerciales. Es importante abrir muchísimo ese abanico de posibilidades y estar en permanente contacto con el mercado, no solamente por precios, sino también como, por ejemplo, la calidad y la disponibilidad de productos. Si dependemos de un solo proveedor, vamos a estar en riesgo en caso de que este proveedor no disponga del material que necesitamos. Entonces, esa es otra de las razones por las que es importante estar al día en información de diferentes ofertas. Comparar permanentemente precios, como les había comentado, y uno muy importante, la negociación de los términos de pago y los descuentos con los proveedores. Aquí, de alguna forma, sí es importante el volumen que se maneje con un determinado proveedor, porque puede el cliente tener acceso a mejores términos. Eso es cierto, pero no deja de ser importante también el permanecer evaluando estas condiciones. Otros aspectos claves son el costo del crédito, manejar el descuento de proveedores y el descuento por pronto pago. Son factores importantes cuando se trata de emprendimientos comerciales, por ejemplo, o también de manufactura. Luego, el control de gastos, que de alguna manera guarda relación con el control de la caja que habíamos visto hace un rato. Está la validación de comprobantes y facturas, sobre todo cuando se dispone de personal a quien se le delegan estas responsabilidades, verificar y validar de manera diaria los respaldos de los egresos realizados, y siempre la búsqueda de opciones más económicas pero igual de eficientes. En el precio de venta no podemos despegarnos de lo que dice el mercado para nuestros productos y vigilar muy de cerca la competencia. Nosotros, a través de un manejo racional de nuestros costos, estamos en capacidad de ofrecer un precio determinado, y a ese precio le agregaremos o incluirá un margen de ganancia, que va a estar definido por lo que dicte el mercado con respecto a los precios. No podemos estar ni muy arriba ni muy abajo del promedio. Luego, evaluar
los retornos por líneas de productos. Cuando se tiene una variedad de líneas, es decir, no se comercializa un solo producto, es importante siempre estar monitoreando los retornos que tenemos. Y cuando hablamos de retornos, hablamos de la ganancia obtenida en cada producto en función o en comparación con la venta, en comparación con el costo, en comparación con los activos y en comparación con el capital invertido por el accionista. Y hay que chequear algunas posibilidades que pueden estarse dando. Por ejemplo, la disminución del margen. Podemos estarnos dando cuenta si efectuamos una comparación periódica de nuestros resultados, como tiene que ser, podemos darnos cuenta de que existe una disminución del margen. ¿A qué se puede deber una disminución del margen? A un encarecimiento del costo, en donde tendremos que ir a chequear el precio de nuestra materia prima, el valor de los descuentos que estamos recibiendo. En el lado de los ingresos tenemos que ver si existe una disminución de la demanda que puede estar siendo afectada en cambio por un precio nuestro elevado en relación a la competencia. Y luego tenemos algunas opciones que manejar en función de uno u otro escenario. Luego, primero tenemos, por ejemplo, la posibilidad de efectuar promociones para liquidar inventario de producto terminado o redireccionar finalmente la inversión hacia líneas más rentables. Es decir, si yo tengo en este momento un mix de producción de 3 productos, probablemente tenga que eliminar alguno, sustituirlo por otro o ampliar el abanico de posibilidades con 1 o 2 productos más. Pero yo tengo que estar en dinámica, tengo que estar en permanente movimiento, tengo que identificar las líneas que son más y menos rentables para tomar decisiones, y las decisiones se toman en función de números. Las fuentes de financiamiento y el costo del dinero. Es muy importante cuando se está realizando un emprendimiento el ponerse a pensar de qué manera puedo levantar algo de recursos, dispongo de algún valor por liquidación, dispongo si estoy trabajando de algún bono, dispongo de algún ahorro, algún amigo, pariente relacionado quiere asociarse conmigo y también quiere invertir algún ahorro, algún capital que tenga, o si finalmente decidí desprenderme de un activo, generar algo de liquidez y poner a trabajar de ese dinero. Esos son los recursos propios con los que podría yo iniciar un emprendimiento. Es básico disponer de recursos propios en alguna medida. Luego vienen otros tipos de financiamientos, el de proveedores, un financiamiento espontáneo, digamos, por llamarlo así, que se produce con la madurez de la relación comercial con nuestro proveedor. Existen proveedores, sí, que arriesgan tal vez un poco más y pueden conceder crédito en épocas más tempranas de un emprendimiento, pero la mayor parte dejan pasar algún tiempo, algunas compras, antes de conceder crédito al cliente. Luego los préstamos bancarios, que como conversábamos hace un rato, son bastante limitados para personas que están emprendiendo o iniciando un negocio. Establecen condiciones un poco difíciles porque no hay, salvo en alguna entidad pública, créditos para negocios que están empezando. Luego el factoring, para esto ya para empresas medianas que ya tienen un volumen de facturación más importante y pueden generar liquidez a través de las ventas en sus facturas. Esto es no tener que esperar hasta el vencimiento de una factura para cobrarla, sino negociarla en una entidad financiera, disponer ahora de la liquidez y volver a iniciar su ciclo de producción, su ciclo de dinero que veíamos hace un rato, sin tener que esperar 30, 45, 60 o más días. Y luego los inversionistas, ¿no? Es un sector que ha venido desarrollándose en los últimos años en nuestro país a través de 2 modalidades, capital semilla, varias, 2 que menciona acá, el capital semilla y los inversionistas ángeles, que financian o aportan fondos para el financiamiento inicial de una empresa o para hacerlo crecer o para llevarlo a un nivel determinado y que luego este negocio con ese crecimiento ya sea motivo de interés para algún otro inversionista que quiera comprar.
En cuanto a los costos, los recursos propios básicamente es el costo de oportunidad, es decir, los recursos que dejamos de percibir al no escoger una determinada alternativa. Por ejemplo, si yo decido no abrir un certificado de depósito o no dejar mis dineros en ahorro, lo que dejo de percibir es eso, ese rendimiento que está entre el 1,5, 3, 5, hasta 6%, versus lo que yo podría generar en un negocio de emprendimiento. Los proveedores, básicamente el costo es la negociación de los descuentos con diferentes términos de pago de contado, término de pago a plazo, término de pago con un descuento por pronto pago. En fin, varias opciones de negociación, pero los proveedores son ciertamente una fuente de financiamiento para los emprendedores. Y los préstamos bancarios, porque tienen una tasa referencial activa para pymes en este rato de alrededor del 11,83%. Los inversionistas, por su parte, pues tienen una participación en el capital y las ganancias del negocio en el transcurso del tiempo, ¿no? Hasta acá no sé si tengan alguna consulta, alguna inquietud. Javier, ¿cómo estás? Mira, si tenemos algunas consultas. Por ejemplo, por parte de Silvana, ¿cómo se puede acceder a los créditos que está ofreciendo el gobierno, puesto que ha constituido una empresa de servicios y tiene falta de capital de trabajo para sus gastos operativos? Bueno, en este momento el gobierno ha puesto a disposición del público una línea de financiamiento a través del Banco del Pacífico, que previamente ya tenía desarrollada una línea para emprendedores. Por otro lado, la Corporación Financiera Nacional, a través de su Crédito Express, también está en posibilidad de conceder créditos de hasta $100,000. Son las dos opciones que en este momento existen para financiar el crecimiento o el desarrollo de un negocio. La banca privada, por su lado, está siendo un poquito más cautelosa, está operando a media llave realmente con créditos nuevos, está dando prioridad a sus clientes ya cautivos y enfocando buena parte de su tiempo también al refinanciamiento de créditos de sus actuales clientes. Entonces, esas dos son las opciones que yo en este momento veo como con mayor posibilidad de poder acceder. Gracias, Javier. También tenemos otra consulta por parte de Henry y de Andrea, donde nos indican que cómo deben de considerar un emprendedor en su flujo de efectivo previo a aplicar a un crédito que el gobierno actualmente está otorgando en Reactive Ecuador. ¿Qué tipo de flujo debe de presentar? Bueno, el flujo de caja estándar realmente contempla pues los ingresos cuando se producen. Esto es, si yo tengo ventas a crédito, las debo registrar en los ingresos en el momento en que se efectúa o se recibe el pago de ese dinero. Y si yo en este momento, estamos junio, vendo a 30 días plazo, mi flujo de caja va a iniciar en julio, porque yo en julio voy a recibir la cobranza de este mes. De igual manera, en el lado de los egresos, si yo recibo crédito de mis proveedores, voy a registrar el pago en la fecha en la que debo efectuar realmente la cancelación de esos valores. De ahí existen una serie de gastos, parte fijos, parte variables, que deben ser registrados en el momento en el que efectivamente se desembolsa, porque esa es la característica del flujo de caja. El registro en el momento en el que o se recibe o se desembolsan valores en efectivo. Luego de los ingresos, gastos operacionales, vienen los gastos financieros, en donde está la partida de las amortizaciones que yo realizo tanto de capital como de interés de los créditos que he recibido y que debo servir en el transcurso del tiempo. Finalmente voy a tener un saldo de mi flujo de caja. Gracias, Javier. También tenemos otra consulta de Henry Gómez, donde nos indica que si hace un préstamo de $10,000 a 36 meses, ¿cuál debería ser el flujo de efectivo para cubrir esos valores? Bueno, ahí habría que efectuar un cálculo a través de una tabla de amortización.
pero generalmente las instituciones financieras miden o limitan el servicio de una deuda a no más allá del 30-40% de su flujo total. Es decir, si mi flujo neto luego de los ingresos y egresos está en, digamos, $1,000 al mes, una institución financiera evaluará la capacidad de pago en, digamos, no más allá de $400, $500, si ese es el servicio, ¿no? Ya, perfecto. También nos indica cómo establecer el precio de un producto o servicio. Un ejemplo, el servicio de mantenimiento de aires acondicionados, que se considere que sean parte del flujo de efectivo, y hasta qué punto puede bajar el margen que analiza un banco al realizar un préstamo. Bueno, los elementos del costo para un servicio pues están típicamente mano de obra, insumos y materiales, servicios públicos, gastos de mantenimiento y reparaciones, seguramente utilizan maquinarias. Cada uno de esos rubros representa el total del costo, ¿no? Ellos no tienen materia prima, por ejemplo, ellos tienen insumos y materiales y tienen el resto de rubros que les acabo de mencionar. Entonces, un poco en relación a la consulta anterior, el banco establece la capacidad de pago no comprometiendo más allá del 40% aproximadamente del saldo del flujo de caja neto. Gracias, Javier. Y también tienen una duda, al momento de acercarse a las instituciones del gobierno que están otorgando estos préstamos, créditos, ¿qué tiempo debe de tener el emprendedor para poder acceder? Bueno, en el caso del crédito para emprendedor en el Banco del Pacífico deben ser 2 años por lo menos. En el caso de la Corporación Financiera Nacional está entre 2 y 3 años también. Gracias, Javier. Estas son las consultas que al momento tenemos. Gracias. Continuamos entonces. Bueno, el crédito comercial, parte importante en el manejo del flujo de una empresa, pues es el concedido de una empresa a otra, que incrementa el volumen de operación tanto de quien compra como de quien vende. Si yo en este momento estoy vendiendo, digamos, $1,000 diarios, todo de contado, estoy vendiendo $30,000. Si yo empiezo a vender a crédito, probablemente incremente a $1,500 diarios y paso a facturar $45,000 al mes. Entonces tengo un incremento supuesto, por supuesto, de $15,000, básicamente por brindar una alternativa de pago a crédito, es decir, conceder crédito al cliente. Las condiciones de venta, pues contra entrega, donde no hay crédito, un periodo neto, que es el pago total al vencimiento, y un descuento por pronto pago. Este descuento se activa de acuerdo a condiciones previamente acordadas con el proveedor al momento de realizar la compra, es decir, te concede un porcentaje determinado si me pagas a los primeros 10 días del mes. Entonces son oportunidades que surgen y que, por ejemplo, sirven para aplicar lo que conversábamos hace un rato, no sé si ustedes recuerden cuando hablaba de tratar de generar, de acuerdo a un buen flujo, un buen manejo del efectivo, tratar de generar un fondo emergente. Esos fondos emergentes, por ejemplo, sirven para aprovechar este tipo de oportunidades. Las estrategias para el manejo del crédito. Muy importante diferenciar entre el precio, no solo diferenciar, analizar la diferencia entre el precio de contado y el precio de crédito y decidir qué resulta mejor. Si conservar mi liquidez y tomar el crédito o si sacrificar parte de mi liquidez pero mejorar la rentabilidad porque voy a tener un descuento importante al momento de comprar. Como dice a continuación, negociar un descuento por pronto pago, por ejemplo, para acceder a un descuento del 5% en caso de pagar en los primeros 10 días dentro de un plazo total de 30. Esas son oportunidades que deben evaluarse a la luz de la liquidez que maneja la empresa y de la planificación financiera para los siguientes meses.
Si yo preveo que por un factor estacional los próximos 3 meses voy a tener una demanda mayor de mi producto, puedo pensar en sacrificar parte de mi liquidez y acceder a un descuento para estoquearme más de materia prima con miras a esa planificación que he realizado en función de analizar el mercado, en función de evaluar la tendencia de los consumidores para poder aprovechar realmente un descuento sin que mi liquidez se vea tan sacrificada ni tan debilitada, ¿no? Y luego, si no tengo liquidez, definitivamente posponer el pago al final del periodo neto o colgarme por ahí unos días más, midiendo siempre la relación con el proveedor, manteniendo una buena comunicación, exponiéndole motivos, si es el caso, y siempre y cuando pues definitivamente esto no represente un costo adicional, ¿no? Pero son herramientas que se manejan. En un momento de liquidez, pues si yo tengo una cuenta por cobrar pendiente que la voy a realizar sin duda en el siguiente mes, pues puedo acordar algo con mi proveedor y pasarme tal vez unos días de la cuenta. Pasamos ya a los estados financieros, que los vamos a ver brevemente, porque son un grupo de informes basados en la contabilidad. Esto es muy importante tener en cuenta. Es en función de los registros contables que tienen las empresas para conocer la situación económica a una fecha determinada y los cambios que experimentan dentro de un periodo. Los principales son el estado de situación, llamado balance general, el estado de resultados, llamado también pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de origen y uso de fondos. ¿Quiénes son los usuarios? Son de dos tipos, internos y externos. Internos, los accionistas, que son a quienes más les interesa conocer la marcha y evolución de la empresa, los administradores como resultado tangible o concreto de su gestión, y los trabajadores porque están interesados en conocer la evolución, marcha y beneficios que puede brindar u otorgar la empresa. Los externos, pues principalmente los acreedores, dentro de los cuales están principalmente las instituciones financieras, los proveedores, tenemos también en los organismos de control, sea el IE, sea el servicio de renta, sea la superintendencia de compañías, y los inversionistas en el caso pues en que la compañía disponga o cuente con capital de terceros, ¿no? O probables interesados que están mirando permanentemente el mercado y por allí les interesa en algún momento o ven potencial en un emprendimiento que está arrancando y que en algún momento pueden hacerle una oferta para compra, ¿no? Compra y potenciación, digamos, de ese emprendimiento. Luego tenemos el detalle del balance general, un estado financiero que muestra en un momento determinado los activos que tiene una empresa, es decir, las posesiones que tiene una empresa, los pasivos, es decir, lo que adeuda, y el patrimonio de los accionistas, que es lo que le pertenece, y surge como una diferencia entre el total de activos y pasivos. Los activos se presentan en orden de disponibilidad, es decir, aquellos que son más líquidos, aquellos que son menos líquidos. El activo más líquido es esencialmente la caja, los bancos, luego vienen las cuentas por cobrar, luego los inventarios, porque los inventarios necesitan ser realizados para luego ser cobrados y para luego ser convertidos en efectivo, y finalmente los activos fijos de todo tipo que necesitan asimismo ser realizados para poder convertirse en efectivo. Los pasivos, en cambio, se presentan en orden de exigibilidad, de menor plazo a mayor plazo. Primero los proveedores, porque forman parte del día a día de nuestra operación. Luego las cuentas y documentos por pagar, que son préstamos que se reciben, sea de particulares o sea de instituciones financieras, tarjetas de crédito, servicios públicos. Luego tenemos también obligaciones patronales, etc.
El estado de resultados, por su parte, muestra en un periodo de tiempo determinado los ingresos obtenidos, los costos y gastos incurridos y, por consiguiente, el resultado obtenido en un periodo determinado de tiempo. Los ingresos por ventas o por cualquier otro rubro, menos el costo de ventas, nos registra la utilidad bruta, que la vamos a ver más adelante involucrada con otras herramientas. Luego tenemos los gastos. ¿En qué se diferencian los costos de los gastos, no? El costo es la inversión que se realiza para la producción de un bien determinado. Entonces allí tenemos en la mano de obra, ahí tenemos la materia prima, tenemos los combustibles, los lubricantes, el mantenimiento, las reparaciones. Es decir, los valores que invertimos para producir un producto. Y a continuación tenemos los gastos, que son que no están asociados directamente con el costo del producto, pero forman parte de este estado, ¿no? Son los administrativos operacionales que dan una labor de soporte al proceso de producción. Finalmente, como una diferencia entre la utilidad bruta y los gastos operacionales, llegamos a conocer la utilidad neta de un negocio en un periodo de tiempo determinado. El estado de resultados se mide desde hasta. Puede ser mensual, puede ser bimensual, puede ser trimestral, semestral, anual. Luego el presupuesto, que es una herramienta, yo diría, de planificación. La herramienta número 1 de planificación financiera de la empresa es el presupuesto. Es el que armamos en el momento en que nos estamos sentando antes de arrancar nuestro trabajo, ¿no? un periodo de tiempo. Es una herramienta financiera de planificación y control en el que se proyectan todos los ingresos y gastos con base en supuestos. Es decir, necesitamos establecer una serie de parámetros levantados en función de nuestro conocimiento, en función de nuestra experiencia y, lo más importante, en función de la investigación que tenemos que realizar del mercado para conocer cuál es el comportamiento de la demanda, hacia qué mercado se orienta nuestro producto, cuánto está dispuesto a pagar el mercado por nuestro producto. Y todas esas estimaciones, todas esas proyecciones nos llevan a realizar un presupuesto o un pronóstico de ventas, que a su vez va a dar lugar a un presupuesto de costos y gastos que ya van a estar en función de las unidades que planeamos vender. Es decir, están asociadas. Si yo voy a producir más, necesito más materia prima, pero tendré algunos gastos que de alguna manera van a ser fijos en el transcurso del tiempo. ¿De qué sirve el presupuesto? Para establecer metas y objetivos para la operación del negocio. Yo no puedo arrancar sin conocer qué capital de operación voy a necesitar, cuál va a ser mi plantilla mensual de costos y gastos, y sobre todo cuánto planeo vender en función de todos los parámetros que les comenté hace un ratito. Entonces, establezco estas metas y luego las comparo con cifras reales obtenidas, es decir, efectúo un control presupuestario de manera periódica para identificar las desviaciones que existen entre el presupuesto proyectado y el presupuesto real. Si tengo desviaciones en las unidades vendidas, si estoy vendiendo menos de lo que había presupuestado, si estoy gastando más de lo que tenía previsto, eso amerita inmediatos ajustes a mi presupuesto y, por supuesto, toma de decisión para detectar en dónde se han producido las desviaciones y cuáles son las medidas que yo necesito tomar para corregirlas. Por tanto, el presupuesto se revisa y se ajusta de manera periódica. Debe ser nuestra guía, nuestra bitácora, para ir controlando la marcha de nuestro negocio. ¿Cómo se constituye? Pues la previsión anual de ingresos en función de las proyecciones de ventas, la proyección de costos y gastos con los diferentes rubros, y los beneficios pues son la planificación de la operación del negocio. Esto contribuye definitivamente a minimizar el riesgo, porque si yo estoy arrancando
un negocio o estoy tratando de darle un nuevo giro, si tengo una planificación financiera aterrizada, llamando aterrizada, pues basada en cifras bastante comprobadas, bastante sensatas, bastante respaldadas en investigación de mercado, yo voy a reducir bastante el riesgo de que mi negocio fracase en el corto plazo. Facilita el control financiero porque pues, nos permite ir evaluando los diferentes rubros y, como les comentaba hace un momento, identificando las desviaciones que se puedan haber producido. Luego, pues, medir los objetivos y comparar los resultados contra lo planeado. Les había preparado un breve ejercicio que está desarrollado a continuación para que más o menos se den una idea de cómo funciona un presupuesto. La idea es preparar un presupuesto para el segundo semestre, julio-diciembre, con un producto que tiene un precio unitario de $2.50, un costo de producción unitario de $1. Se proyecta vender 1.000 unidades entre julio, agosto y septiembre y 1.200 unidades en el último trimestre del año. Aparentemente se trata de un negocio estacional que por el fin de año tiene un incremento en su volumen de producción y de ventas. El gasto mensual de personal, incluyendo beneficios, es 332, los gastos de arrendamiento son 250, los gastos por luz son 100, agua 50, telefonía 25, internet 25, transporte 50 y pago de deuda 250 mensuales. Determina el resultado de ingresos y egresos mensual y destina un 30% para fondo de emergencia y el 70% para cubrir gastos personales, ¿no? Entonces, acá están los ingresos. En el tercer trimestre del año, pues están en 1.000 unidades. El último trimestre del año en 1.200 unidades. Ahí está el precio unitario que se mantiene parejo en todos los meses. Tenemos un total de ingresos mensuales que llegan a un total de 16.500 a fin de año. En los costos y gastos, los insumos y materiales representaban $1 por cada unidad vendida. Los gastos de personal, de arriendos, luz, agua, teléfono, internet, transporte, nos dan un total de 11.596 para un resultado, un saldo final, que es la denominación correcta de esto, de 4.903, y destinamos un 30% a fondo de emergencia. Esto sería 1.471 y un 70% en caso de que se refiera esto a un emprendimiento personal, y en sencillo resultaría en 3.432. Esta es la estructura básica de un presupuesto. ¿En qué se diferencia del flujo de caja? En que el flujo de caja, como les comentaba hace un rato, registra el momento en el que se reciben los ingresos y en el que se efectúan los desembolsos. Es decir, si yo tengo ventas a crédito en julio, pues a 30 días, digamos, las voy a recibir en agosto y así sucesivamente. O si recibo una parte de contado y una parte a crédito, pues una parte recibiré en julio y otra parte recibiré en agosto. Si en el lado de los costos y gastos yo tengo algún acuerdo de crédito con mi proveedor que me permite pagar una parte de contado y otra parte de crédito, pues será exactamente el mismo manejo. Esa es, a breves rasgos, la diferencia entre presupuesto y flujo de caja, agregando pues si hubiese algún otro rubro de financiamiento, como ingresos por concepto de préstamo o egreso por servicio de deuda. Pasamos a chequear el capital de trabajo, que es un concepto financiero que deben haberlo escuchado mucho. Se trata básicamente de la capacidad que tiene la empresa para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Esto significa contar con los recursos suficientes como para mantener operando y mantener provisión suficiente de insumos materiales, el pago de salarios, etcétera, ¿no? La diferencia, la fórmula, pues básicamente es una diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, pero ya que, como veíamos hace un rato, no todos los activos tienen el mismo nivel de liquidez,
Algunos deben primero, como los inventarios, venderse o realizarse antes de convertirse en efectivo, para lo cual existe una prueba un poco más exigente que la razón corriente, que se llama la prueba ácida, en donde el activo corriente le resto los inventarios y divido por el pasivo corriente. Esto me dará como resultado cuántos dólares de activo corriente yo tengo para servir $1 de pasivo corriente. Esto es importantísimo para todo emprendedor, la identificación de los costos fijos y los costos variables que nos van a servir para, como veremos a continuación, identificar el punto de equilibrio de nuestro emprendimiento. Los costos fijos son independientes de la producción y se cubren de manera periódica, regular y religiosa durante todos los meses. Tenemos, por ejemplo, los arriendos, tenemos el gasto de personal, tenemos los servicios públicos, tenemos las tasas y contribuciones. Estos son 4 ejemplos de los costos fijos. Los costos variables, en cambio, están en función de la cantidad producida. A mayor cantidad de producción voy a tener una mayor inversión o un mayor egreso en costos variables. Los ejemplos, esencialmente la materia prima, los insumos y materiales que utilizo para la producción, los gastos de transporte, los gastos de combustible, por ejemplo, las comisiones, si yo tuviese que repartir comisiones por venta, también son variables porque están en función de la cantidad producida. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio de un negocio se alcanza cuando los ingresos por ventas cubren los costos totales. ¿Qué son los costos totales? Ustedes ven en este gráfico que los costos fijos permanecen constantes en el transcurso del tiempo, mientras los costos variables van incrementándose en función de nuestro eje de las unidades producidas. Entonces, el punto de equilibrio se alcanza y la sumatoria de los costos variables más los costos fijos también nos da una pendiente positiva, que son los costos totales. El rato en que se cruzan las ventas con los costos totales, tenemos el punto de equilibrio. Hacia la derecha, es decir, si mis ventas continúan creciendo, yo voy a generar una utilidad. Más, si mis ventas están por debajo de ese punto de equilibrio en cualquier punto, yo voy a tener una pérdida. Suele suceder en épocas tempranas de la mayor parte de los negocios en que se mueven dentro de la zona de pérdida hasta que alcanzan su punto de equilibrio. Asociado básicamente al conocimiento de la marca, al conocimiento del producto y a la creación de un mercado cautivo para este producto. Entonces, de algún modo esto es parte del desarrollo de cualquier emprendimiento. ¿Cómo se calcula? Lo podemos ver desde 2 enfoques. Podemos ver cuántas unidades necesitamos vender o podemos averiguar cuántos dólares necesitamos vender para obtener para alcanzar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se puede calcular, como les decía, en unidades de dólares, donde CF son los costos fijos, PBU es el precio de venta unitario, el precio de venta de nuestro producto, CBU es el costo variable unitario, esto es la división de los costos variables totales dividido por las unidades vendidas, y el margen de contribución unitario, que es igual al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. El margen de contribución, lo habíamos visto hace un rato en el estado de resultados, de alguna manera está representado por el margen obtenido entre las ventas deduciendo los costos, ¿no? Y el ejemplo del cálculo es el siguiente: si tenemos 1.500 de costo fijo, si el precio de nuestro producto es $35, si el costo variable unitario es $20, el margen de contribución será la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo de venta unitario, esto es $15. El porcentaje del margen de contribución es cuánto impacta el margen de contribución en relación a nuestro precio de venta, es decir, qué porcentaje de nuestro precio de venta representa el margen de contribución unitario. En este caso representa el 42.85%. Para obtener el punto de equilibrio en dólares, dividimos los costos fijos totales para ese porcentaje de margen de contribución unitario
y llegamos a un resultado de $3.500. Es decir, en el momento en el que alcanzamos ventas de $3.500 en adelante, empezaremos a ganar dinero. Si lo queremos medir desde el punto de vista de unidades, dividimos el costo fijo total para el margen de contribución, que es el valor en dólares, y resultan en 100 unidades. Arriba de 100 unidades estaremos empezando a ganar dinero, por debajo continuaremos perdiendo dinero. Por esto es tan importante, como les decía al principio, el control de los costos fijos. Debemos procurar en lo posible reducir al mínimo los costos fijos, sea vía negociación de precios, negociación de costos y sobre todo buscando una mayor eficiencia en la producción, es decir, utilizar de mejor manera nuestros servicios, hacer un uso más eficiente de los servicios, el gasto de personal, mantenerlo en un nivel adecuado y razonable que nos permita manejar un igual o mejor nivel de eficiencia, un mejor nivel de productividad. Entonces es importantísimo, porque imagínense, en estos tiempos de pandemia, ¿qué pasaba con esos negocios que permanecían cerrados? Teóricamente continuaban pagando arriendos, continuaban pagando por lo menos un porcentaje de su gasto de personal, probablemente continuaban pagando una tarifa básica por sus servicios públicos, es decir, no estaban produciendo nada, no estaban generando ingresos, sin embargo tenían que continuar cubriendo todos esos gastos fijos. Entonces, miren ustedes la importancia, porque si yo tengo un menor costo fijo, voy a necesitar vender menos unidades o menos dólares para alcanzar mi punto de equilibrio y en adelante voy a empezar a ganar dinero. Ya en la última parte, pues vamos a chequear los indicadores financieros, que son de tres tipos, digamos, los más importantes: la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad. La liquidez, pues el indicador más común o de mayor utilización es la razón corriente, que resulta de dividir el activo corriente para el pasivo corriente y nos refleja la capacidad para hacer frente a las obligaciones de corto plazo con los activos líquidos. Insisto en que la liquidez es uno de los factores más importantes de un negocio, se los he dicho creo que 4 o 5 veces, pero quiero resaltar el hecho de que la liquidez es vital para la marcha de un negocio. El endeudamiento pues tiene dos enfoques: uno, comparar el pasivo total contra el activo total, es decir, qué porcentaje de mi inversión está financiada por terceros. Cuando hablo de mi inversión, hablo de todos los bienes de que dispongo para realizar mi producción, es decir, los activos totales. Y un indicador de apalancamiento es la división del pasivo total en relación al capital, y esto me compara cuánto han participado terceros versus cuánto han participado los accionistas en el financiamiento de un negocio. Finalmente, la rentabilidad. ¿Por qué está aquí? Porque todo negocio apunta finalmente a generar una utilidad, a generar una ganancia, y ese es el propósito de cualquier negocio, ¿no? Porque si yo compro lo mismo que vendo, o si yo vendo por debajo de lo que me está costando producirlo, pues no tengo ninguna sostenibilidad y no voy a llegar ni siquiera al corto plazo. Yo necesito proyectarme en términos de largo plazo para que mi negocio sea sostenible y continúe creciendo en el tiempo y pueda efectuar y realizar nuevas inversiones para incrementarlo y comprar nuevos equipos, mejorar tecnología, hacer más productivo mi negocio, ¿no? La rentabilidad, definitivamente, la relación que existe entre la ganancia que
proporciona una operación y la inversión que se ha realizado para conseguirla, es decir, cuánto gané versus cuánto invertí. Existen distintos indicadores que miden la rentabilidad, el retorno sobre ventas, el retorno sobre activos. Eso me dice qué tan rentable están siendo mis activos en la generación de recursos para la empresa. El retorno sobre patrimonio indica a los accionistas qué tan rentable está resultando su inversión y la puede comparar contra cualquier otra inversión que exista en el mercado, sea esta de carácter financiero o no. Y finalmente, pues la rentabilidad, y esto es un factor que hay que tenerlo siempre presente, es comparable con la rentabilidad de la industria. Es decir, no debemos nunca olvidar a nuestra competencia, no debemos nunca olvidar medirnos, ver qué tan eficientes o ineficientes estamos siendo y determinar puntos de acción para corregir esas desviaciones. Es decir, tenemos que procurar permanentemente buscar ser rentables, buscar ser productivos y asegurar la permanencia de un negocio en el transcurso del tiempo. Esto es todo lo que les puedo comentar. Muchas gracias. Andrea, si tenemos más preguntas, encantado, estoy a la orden. Gracias, Javier. Sí, tenemos un par de consultas adicionales. Nos comenta William que en el flujo de efectivo interviene el costo. En el flujo de efectivo intervienen los pagos que realizamos a cada uno de los elementos que conforman el costo, ¿no? Si tengo materia prima, si tengo insumos y materiales en el flujo, lo que voy a reflejar son mis pagos a los proveedores a los que le compré esos insumos, esos materiales o esa materia prima. Gracias. Vicky también nos hace la consulta, ¿cómo me puedo proyectar en las ventas? O sea, ¿debería de haber algún mínimo y máximo de ventas? ¿No ver alguna meta imposible porque el presupuesto no sería real? Correcto. El presupuesto tiene que ser lo más aterrizado posible y, como les comentaba, tiene que estar basado en una investigación y un conocimiento del mercado. Es decir, yo debo conocer quién está demandando ese producto, en qué volúmenes está demandando ese producto y dónde está ubicado ese mercado. Con todos esos insumos e información yo puedo elaborar un presupuesto. Un presupuesto no puede elaborarse, digamos, al ojo, al cálculo, realmente no. No tendría ningún significado, no tendría ninguna utilidad si yo previamente no he realizado una adecuada investigación de lo que el mercado demanda en relación a mi producto. Allí puedo identificar y proyectar unas cifras bajo un criterio que ya podría tener algunos escenarios. No puede ser un escenario optimista, puede ser un escenario conservador y puede ser un escenario pesimista. Gracias, Javier. También Silvana nos consulta qué valor o porcentaje le puede dar a los gastos emergentes o no esperados, o sea, los imprevistos. Bueno, eso va a depender mucho del flujo de liquidez que resulte mes a mes en el transcurso o el desarrollo del negocio, ¿no? Pero si usted me pregunta, yo fijaría por lo menos en un 10% un fondo de reserva para irlo acumulando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y si en algún momento, en algún mes yo tengo un resultado que resulta mayor que el previsto y yo comparo contra mi presupuesto y veo que tengo un resultado mucho mayor, pues definitivamente tengo la posibilidad de en ese mes o en esos meses hacer un fondo de reserva mayor. Y agrego algo más. Obviamente ese fondo no lo voy a tener en el cajón. Ese fondo también lo pongo a trabajar, lo pongo a invertir. Allí sí, en inversiones probablemente financieras de corto plazo que me permitan
volver a disponer de esa liquidez en el momento en que lo necesite, como para, por ejemplo, cuando citaba el caso de aprovechar un descuento en una compra por pronto pago, por ejemplo. Qué importante los conocimientos, Javi, espectacular. Mira, nos has dado una mini clase, me sentí en una mini clase de finanzas de la maestría. Realmente muy, muy espectaculares tus conocimientos, tu valioso contenido que nos has brindado, nos has compartido el día de hoy. Yo les pido a cada uno de nuestros participantes, que veo que tenemos algunos participantes ya conocidos, qué chévere, me gusta mucho esa parte. Estoy también viendo a Jorgito Dacuri. Gracias, Jorgito, excelente, estás con nosotros, qué bueno. Y básicamente esto es un pequeño iniciar de un próximo taller que vamos a tener. Vamos a tener justamente, porque ya las necesidades de cada uno de ustedes han sido leídas por nosotros en sus diferentes inscripciones, y nos han pedido que demos talleres un poco más amplios con respecto a este material de cómo manejar las finanzas. Así que vamos próximamente a abrir un taller, obviamente con costo, para manejar un poco mejor estas finanzas. Para mí es un gusto que nuestro capacitador, nuestro facilitador, Javier, nos haya traído tan específicos los conocimientos que él tiene y lo haya manejado desde el punto de vista dinámico y sobre todo con ejemplos. Entonces, yo creería que en el próximo taller que vamos a realizar, les voy a dar las indicaciones de cómo nos vamos a manejar. Por un lado, nos están felicitando por la exposición del economista Javier. Me indican, ¿cuál es el porcentaje mínimo aceptable del costo de personal en una empresa? Bueno, eso depende del sector, de si se trata de una empresa manufacturera, una empresa de servicios. Yo creería, de acuerdo a lo que he podido ver, básicamente mi experiencia se ha desarrollado más en empresas manufactureras, en donde he visto que el gasto de personal está en alrededor del 4%. Excelente, gracias. Esa era la consulta que hacías, Jorge, ¿verdad? ¿Alguna otra más que tengas, otra duda? Sí, Rosita González nos indica, es preferible hacer un préstamo para emprendimiento social que tiene ciertos periodos de gracia, pero con condiciones más estrictas, o un préstamo regular con menos condiciones. Bueno, realmente va a depender del propósito o finalidad de ese crédito, ¿no? Si se trata de una actividad social, vaya, generalmente no tienen retornos, entonces yo creo que esos fondos provienen de otro origen. Pero para Buenas noches. No, la palabra social, perdón, la palabra social se fue al escribir, yo lo puse más bajito. La palabra social no era, para un emprendimiento simplemente. Que bueno. Sí, la idea es que tenga ingresos. A ver, eso ya depende realmente de las características de la línea, ¿no? En este rato, en función de todo el entorno que estamos viviendo, se están concediendo periodos de gracia. Y un emprendimiento que está en una fase, digamos, ya no de despegue, que arrancó, pero que se ha visto frenado en su crecimiento por todas las circunstancias que hemos vivido, y no solo ahora, siempre lo digo, sino desde octubre del año pasado, van a necesitar un periodo de gracia para estabilizar su volumen de producción y su volumen de ventas. Tiene que reconstruir prácticamente la relación con su cliente y con su proveedor. Entonces, trabaja en un entorno de incertidumbre en el que es necesario disponer de un periodo de gracia para poder estabilizar sus operaciones. Y los costos son los mismos, ¿no? Realmente es simplemente cómo se estructura y cuáles son las características de esa línea de crédito. Excelente, excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Rosita, gracias. Tú también has participado de algunos webinars, de algunos talleres, así es que has estado muy atenta a cada una de las indicaciones que nos da Javier Romero.
Bien, yo les pido por favor a la audiencia que realicemos el proceso de evaluación. Andreita está poniendo el link nuevamente dentro del chat de grupo para el feedback. Siempre nosotros acostumbramos a realizar el feedback del proceso de capacitación que realizamos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Les deseo un excelente fin de semana y saludos a sus familiares. Cuídense mucho. Gracias a todos. No bajen la guardia. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuídense, por favor, cuídense. Todavía no estamos en opciones de salir 100%. Cuídense mucho, cuiden a sus niños.